Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Análisis político. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Un día para conmemorar. En un lejano país donde las princesas no existían, donde en cambio de lujosos castillos existían grandes y oscuras fábricas, donde las hadas no concedían deseos y las brujas no eran hechiceras, nació una historia que no solo conmovería a millones de seres humanos en la tierra, sino sería el inicio de una decidida lucha contra los abusos, la opresión y la explotación a la mujer. Era un país donde las mujeres trabajaban horas y horas en fábricas textileras y cuando creían que ya su jornada había terminado, llegaban a sus casas a seguir trabajando en las labores del hogar. Un día, una de las mujeres de la fábrica Cotton pensó en lo mucho que hacía para sobrevivir y en lo poco que recibía a cambio. Pensó en las largas jornadas de trabajo y su poco salario. Pensó en las condiciones miserables a las cuales era sometida junto a sus compañeras. Pensó en que con su trabajo, su dolor y su vida, el patrón se hacía cada vez más rico. Así que decidió contar estos pensamientos a otras compañeras. Al cabo de unos días, todas las trabajadoras pensaban en lo mismo, hasta que de pronto alguien gritó lo que todas esperaban escuchar. ¿Qué vamos a hacer? Un silencio inesperado recorrió toda la fábrica. Ellas sabían que no era justo lo que tenían que vivir. Lo sabían de sobra, pero la gran pregunta era ¿qué hacer? De repente una voz decidida rompió aquel silencio. Compañeras, he conocido situaciones similares en otras fábricas. Para ninguna es un secreto que otras mujeres han luchado para exigir sus derechos. Es hora de tomar su ejemplo. Las cosas tienen que cambiar. Después de muchos susurros y discusiones, las 129 mujeres decidieron hacer una huelga exigiendo lo que merecían, mejores condiciones de vida. A oídos del patrón llegó la osadía de las mujeres. ¡Es increíble!, decían. Uno les da la mano y lo quieren todo. Esto es una ofensa imperdonable. ¿Acaso los esposos y padres de estas mujeres no les han enseñado lo que es el respeto? Habráse visto una huelga contra un hombre trabajador y honesto como yo. Esto es imperdonable. Y tan imperdonable era que el cruel explotador no dudó en tomar las medidas necesarias en contra de la ofensa de esas mujeres. Y fue así como sin la menor preocupación.
sin la menor consideración de las peticiones de las trabajadoras, sin tener en cuenta que trabajaban por sus hijos. El despiadado patrón, furioso e indignado, prendió fuego a la fábrica, estando las 129 mujeres dentro de ella. Al día siguiente solo quedaban cenizas. Las mujeres habían muerto quemadas y el problema había acabado. Pero sucedió justo lo contrario. Esa chispa incendió toda la pradera. La solidaridad de todas las trabajadoras no se hizo esperar. Una oleada de huelga se desataba y nuevas esperanzas surgían día a día para todas las mujeres del mundo. Ahora más que nunca estaban convencidas de su fuerza, de su valor y de su papel en la sociedad. Ahora más que nunca estaban decididas a levantar el puño y conquistar un futuro mejor. Esa es la historia del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, promulgado por mujeres proletarias en una conferencia comunista. Y desde ese entonces millones de mujeres han seguido el ejemplo que con su propia vida dejaron las trabajadoras de dicha fábrica, tomando en sus manos las banderas de la lucha por la liberación de la mujer. Por eso hoy, como millones de hombres y mujeres en el mundo, conmemoramos esa fecha, recordando la lucha de aquellas mujeres y luchando por un futuro mejor. ¡Que viva la mujer combativa y revolucionaria! Buenas noches. Mujeres como esclavas, nunca más. Mi saludo fraternal, combativo y revolucionario a toda la audiencia, igual para todo el equipo de trabajo que hoy nos acompaña en este programa Vanguardia Obrera. Acaban de ver ustedes un video que precisamente fue realizado por Pueblo Rebelde por los hechos acontecidos pues en esa fábrica Quoton de Nueva York. El programa de hoy va en homenaje al Día Internacional de la Mujer, precisamente por esos hechos, y que como fue aprobado el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Clase Obrera. Hoy nos acompaña un grupo El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Adentrarnos en las raíces de esta jornada nos llevan a comprender los motivos de su surgimiento, las grandes y valerosas conquistas que se han obtenido a través de los años, y así poder observar hoy cuál es su situación tanto internacional como nacional en Colombia, la importante y decisiva participación de la mujer en la lucha por liberarse del pesado yugo que llevan sobre sus espaldas, solo por el hecho de pertenecer al sexo femenino. Hoy veremos el 8 de marzo desde diversas facetas, todo lo cual nos debe llevar a comprender la importancia de su lucha y sobre todo porque al final la verdadera emancipación de la mujer forma parte de la emancipación de toda la clase obrera. Aquí comienza Vanguardia Obrera. Bienvenidos. El programa de hoy va dedicado al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy nos acompaña un grupo de aguerridas mujeres, luchadoras, mujeres berracas que no le temen a la confrontación que hay que hacerle a este criminal Estado por los cambios de transformación que la clase obrera debe hacer. Entonces voy a darle el nombre de todas las compañeras que nos acompañan. Karen, Janet, María Elena y Amparo. Y además nos acompaña
José, que siempre ha estado presente en el programa. Damos inicio entonces ya a la participación de la compañera Karen, que nos va a hablar sobre la situación actual a nivel nacional. Gracias, compañero. Bueno, primero que todo, un saludo especial a las compañeras que están presentes. Buenas noches a todos y a toda la audiencia. Les agradezco por invitarme a este programa para poder plantear algunas cositas respecto a lo que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en este 2021. Bueno. La situación de la mujer en el mundo sigue siendo efectivamente desigualdad en todo sentido, desigualdad económica, desigualdad social, desigualdad política, y todo eso en medio de hechos violentos que involucran maltrato, violaciones, degradación moral, feminicidios. De hecho, pues este 8 de marzo se conmemora en medio de una situación de guerra en todo el mundo. Ataques a Siria, Palestina, Kurdistán, Yemen, India, Turquía, bueno, y si vamos aquí más cerquita, sin ir tan lejos, en Colombia, la guerra contra el pueblo, pues que se viene agudizando con masacres, con despojo, con asesinato de líderes, en fin. Y en todo ese escenario de guerra, pues son las mujeres la población más afectada, porque son utilizadas como botín de guerra, son condenadas al despojo, al desempleo e incluso a la muerte. Y ahora, en medio de la pandemia, todos estos problemas se elevaron a la N potencia. Las cifras son escandalosas y peor aún, pues la actitud y la atención de los estados para atender la situación tanto de la pandemia como de las mujeres en particular es como siempre insuficiente, ineficaz, inocua. Y pues esos son problemas que efectivamente no podemos simplemente soslayar, porque si miramos por ejemplo en el terreno económico, el terrible aumento del desempleo en todo el mundo afecta principalmente a las mujeres. Por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe se afirma que ellos marcan un récord histórico de 41 millones de desempleados como consecuencia del COVID-19. Y según la OIT, Chile, Brasil, México y Colombia son los países más afectados de la región. Eso significa que a los 26 millones de personas que ya venían desempleadas desde antes de la COVID, porque recordemos que la crisis económica viene desde mucho antes de que existiera la pandemia, solo que pues ahora se agudizó. Entonces a esos 26 millones se han sumado otros 15 millones que perdieron sus empleos durante esos meses de cuarentena, siendo pues principalmente afectada la población femenina. En Colombia, por ejemplo, las mujeres perdieron más empleos en algunos sectores económicos que fueron más golpeados. Por ejemplo, en el sector textil, de ropa, de cuero, se perdieron 220.000 empleos, de los cuales 173.000 eran mujeres. Es decir, el 80% de las mujeres en esos sectores económicos perdió el empleo. Y según las cifras del DANE, las condiciones laborales de las mujeres en Colombia, pues, desmejoran dramáticamente. De los 4.2 millones de personas que perdieron su empleo en julio del año pasado, la población más afectada fueron las mujeres, ¿cierto? Perdieron el empleo, 2 mujeres perdieron el empleo por cada hombre que también pues perdió el suyo. Y las mujeres ocupadas pasaron de 9.2 millones en julio de 2019 a 6.7 millones en julio de 2020. O sea, implica una caída del 28%, mucho mayor que la de los hombres, que fue apenas del 12%. O sea, básicamente más del doble, prácticamente. Y compañeros, todo esto es teniendo en cuenta pues las cifras oficiales. Hay que ver que la cantidad de empleos perdidos en pequeñas empresas o incluso en las labores domésticas remuneradas también es bastante amplia. Entonces, además de que un mayor porcentaje de mujeres pasó a engrosar las filas de los desempleados en Colombia y en todo el mundo, las consecuencias de esto pues van a ser mucho peores, porque los capitalistas efectivamente aprovechan esta situación para emplearlas pues con salarios de miseria mucho más bajos y en peores condiciones de trabajo. Y pues seguramente las mujeres las mujeres desempleadas tendrán que aceptar eso, por lo menos en Colombia, por ejemplo, de los casi 48 millones
o los aproximadamente 48 millones de habitantes según el censo del 2018, el 51.2 somos mujeres. Y de ese 51.2, el 40% son mujeres, 40.7 son mujeres cabeza de hogar. Entonces, pues, si se les plantea una situación como esta, seguramente tendrán que aceptar ese tipo de empleos con las condiciones que les digan, ¿sí? Porque pues tienen que responder por sus familias a como de lugar, ¿cierto? Esa es una necesidad que los insensibles capitalistas, igual que el patrón de la fábrica Cotton hace 113 años, aprovechan para superexplotar a las mujeres. Eso por encima y eso en lo económico. Pero en lo social la cosa es más escalofriante, porque estando desempleadas, las mujeres han tenido que quedarse en el hogar, confinadas, cuidando a los niños, a los que se enfermaron, a los adultos mayores, en medio de situaciones pues desesperadas que todos conocemos, de hambre y de miseria que trastorna pues a toda la población. Y por supuesto pues en un sistema que refuerza el machismo. Entonces esto es una bomba social que es incontenible. De ahí que las discusiones al interior de las familias aumentaron drásticamente y por lo tanto, pues el número de casos sobre violencia familiar, en particular dirigida hacia las mujeres, ¿cierto? Que en general, pues, estuvieron y aún están confinadas con sus abusadores. Por ejemplo, en Colombia, la Fiscalía General de la Nación el año pasado reportó que nomás en menos de un mes de pandemia se cometieron 12 feminicidios y se recibieron más de 578 llamadas por violencia de género. Y ya para el siguiente mes las llamadas a denuncias habían aumentado un 103% solo en Bogotá. Y la línea que fue creada, la 155 por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, bueno, con el propósito pues de orientar a las mujeres que fueran víctimas de violencia, recibió un 91% más de llamadas para denunciar pues ese delito de violencia hacia la mujer. Entonces es evidente que el aumento de las denuncias de violencia, de todo tipo de violencia, aumentó, incluso contra los niños también, contra los adolescentes. Incluso en 2020, pues respecto al último boletín del registro del Observatorio de Feminicidios en Colombia, en noviembre de 2020, a noviembre de 2020, 568 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Sumado a todo esto, pues este año empieza nefastamente para las mujeres, empieza con un feminicidio por día prácticamente, del 1 al 13 de enero, 13 mujeres fueron asesinadas y 3 de ellas eran niñas, eran menores de edad. Entonces esto es algo que en medio de esta conmemoración del 8 de marzo tiene que sacudirnos, tiene que despertarnos, tiene que dolernos, tiene que abrirnos los ojos para ver que en últimas, pues qué más podemos perder las mujeres en este sistema. No, este sistema no nos garantiza ni siquiera la vida y por tanto su estado, ¿cierto? Entonces esa es parte de las salidas que los luchadores debemos proponer al pueblo colombiano y en especial a las mujeres, porque efectivamente este estado no nos soluciona nada, ¿cierto, José? Sí, es evidente, pues, y es dramática la situación general, pues, de los trabajadores en el mundo, pero particularmente es terriblemente atronadora, pues, para las mujeres. En el terreno político, sin embargo, se presentan, según la ONU, importantes avances. Dice que existen algunos logros que son motivo de celebración, justamente para este año, de mujeres que han llegado a lo más alto de entidades como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo, y esperamos que se produzcan más nombramientos de este tipo que ayudarán a cambiar el panorama del liderazgo. Sin embargo, estos casos suponen claramente una excepción. En 2020, como promedio mundial, las mujeres representaban el 4.4% de los cargos de dirección general. Ocupaban tan solo el 16.9% de los puestos en consejos de administración, apenas el 25% de los escaños en los parlamentos nacionales. Solo 22 países cuentan en la actualidad con una mujer como jefa de Estado o de gobierno, y en 119 no ha ocurrido jamás. Y agregan, si se mantiene la trayectoria actual, no será posible alcanzar la paridad de género en los
máximos cargos de responsabilidad antes del 2150. Esas son las halagadoras cifras de la ONU. En Colombia, en las elecciones del 2018, del total de candidatos a ocupar los cargos en la Cámara de Representantes y el Senado de la República, fueron 636 y 308 respectivamente. Mujeres, pues, logrando una representación del 35.5% y 32.6% en dichas corporaciones, según los datos de la registraduría. Estos resultados responden al mínimo establecido por la ley de cuotas. Iván Duque alcanzó, como había prometido, la equidad y tiene paridad efectivamente en los ministerios, mitad hombres, mitad mujeres, mitad hombres. Pero todos sabemos que la tal paridad y la tal equidad, en las palabras pues de la ONU y a través de lo que todos los gobiernos se comprometen, realmente tiene sello de clase. Y se sienten halagados con las mujeres en el poder, incluso en Colombia, y se dan el lujo incluso de tener vicepresidenta en Estados Unidos o Angela Merkel en Europa. ¿Significa eso algo para las mujeres acaso? ¿Para la mayoría de las mujeres del mundo? Por supuesto. Pues a mí no. Por supuesto sí, pero a mí no me ha servido para nada. No, veamos algunos datos, por ejemplo. Por estos días fue bombardeada Siria. Y en las palabras inclusivas de la ONU, en las hipócritas palabras inclusivas de la ONU, Kamala Harris fue coprotagonista lanzando las bombas de sus manos morenas y de su tierna voz contra todas y todos los trabajadores en Siria. Otro tanto hacen Angela Merkel y las diputadas en Europa, manteniendo los campos de concentración de los emigrantes, en su mayoría mujeres y niños también. Pero aquí en la propia casa tenemos a Marta Lucía Ramírez en la presidencia, fue ministra de Defensa, en la vicepresidencia fue ministra de Defensa, coautora de los falsos positivos, y tenemos también a Claudia López, la de siga trabajando juiciosa su merced. No, la de que ya están cobrando doble pasaje para poderse uno transportar en Transmilenio. Y la misma. Calladita. Entonces ha significado realmente, y no podía ser de otra forma, en esta época de tremenda podredumbre del capitalismo imperialista, que unas mujeres de las clases dominantes, de la burguesía imperialista, lleguen a los puestos del Estado para aplicar la dictadura sangrienta de los monopolios y de los explotadores. Siria, como mencionaba Karen ahora, Siria, Palestina, Kurdistán, Turquía, Yemen, India, azotados por las guerras reaccionarias, por el desplazamiento y, en general, en todas partes del mundo, la aplicación sistemática del terrorismo de Estado frente a la movilización. Y frente a la movilización de las mujeres especialmente, represión violenta, tortura, violaciones, amenazas y asesinatos a manos de las fuerzas del Estado, en las cuales también se destacan mujeres ahorita en los mandos medios e incluso generalas. Y en Colombia son más de 100 las dirigentes llamadas lideresas, en las palabras inclusivas, asesinadas.
Respecto al aborto, que ha sido una de las grandes luchas de las mujeres, por lo menos, y que comparten el proletariado revolucionario en cuanto a que no se penalice el aborto, este año o el año pasado conquistaron en Argentina las mujeres la legalización del aborto, y en Polonia se han presentado violentos choques de las mujeres contra el Estado, luchando por ese derecho. Y la situación en ese terreno también habla por sí sola. Son alrededor de 56 millones de abortos que se realizan cada año en el mundo, y la mitad de ellos se realizan de forma insegura debido a todas las trabas que le ponen, tanto las legales como la persecución de las sectas religiosas que son odiamujeres. Y a pesar de que en una gran parte de naciones está legalizado, en otras se admite a medias, como en Colombia, es decir, todavía se mantiene ilegalizado, y se llega al colmo de que todavía en el Vaticano, en Salvador, en Honduras, en República Dominicana, está prohibido completamente. Incluso en Nicaragua, donde se supone hay un gobierno de un señor muy progresista, ¿no? Del socialismo del siglo XXI, y está prohibido completamente. En los últimos tiempos, en diciembre del 2018, el Senado de Irlanda despenalizó la práctica del aborto, y eso entró en funciones apenas en el 2019, y el 20 de marzo en Nueva Zelanda se despenalizó también, y recientemente pues en Argentina, les decía, el 30 de diciembre del año pasado se despenalizó, producto de la lucha, y esta ha sido, y es importante que las mujeres tengan en cuenta esto, ha sido producto de la lucha de las mujeres en el mundo, no de las dádivas otorgadas por ningún estado y ninguna burguesía. Todo este asunto que se presenta a nivel político en la situación de la mujer, y a pesar de las palabras bonitas que brinda y de la formalidad que brinda toda la basura burguesa de la ley, realmente es falsedad, es letra muerta, porque a la final siempre existe la desigualdad económica y social. A los cargos públicos y a las grandes y a los puestos de representación del Estado realmente llegan las mujeres de las clases dominantes, incluso las que se cuelan, como Claudia López, llegan a ejercer la dictadura de los criminales, de los explotadores, y la ejercen sin contemplaciones, haciendo evidente que el problema, más allá del lenguaje inclusivo, de lo que rece las leyes, es un problema entre explotados y explotadores, que el fondo de la cuestión está en que la propiedad privada se opone a todo progreso respecto a la emancipación de la mujer. Y por tanto, en todo este periodo, en estos últimos años, sobre todo cuando se presenta la pandemia, ha sido aumento de la opresión sobre la mujer, aumento de la discriminación, aumento de la segregación, y un aumento, como decía la compañera Karen, de todos los vejámenes contra las mujeres. Y no podía ser de otra manera, de un sistema que se está muriendo y que necesita un cambio radical de las estructuras, no simplemente la participación de las mujeres en el establo parlamentario o en cualquier cargo público bajo la sociedad actual y bajo el estado actual de cosas. Sí, no, ahí es como dice Pilar, o sea, en últimas esas mujeres allá, ¿a quién realmente están representando? Representan a las clases. A las clases dominantes, claro. ¿Y qué son en este momento pues la burguesía?
Listo, compañero, muy bien, compañera Karen, compañero José. Voy a leer una frase de Marx. Cualquiera que conozca algo de historia sabe que los grandes cambios sociales son imposibles sin el fermento femenino. Continuamos. Sí, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pandemia, las mujeres se han atrevido a manifestarse en contra de esas vejámenes del Estado. Tenemos que en el municipio de Támesis, el 19 de septiembre del año pasado, las mujeres se congregan en el parque en rechazo al asesinato de una mujer a manos de su esposo, de su exmarido, perdón. En Bogotá, el 1 de octubre, en una jornada de manifestación, se rechaza el abuso policial y la violencia contra las mujeres. Igualmente resaltamos que el 15 de enero de este año, frente a Medicina Legal, en varios departamentos se congregan las mujeres para denunciar la violencia machista y la podredumbre del Estado de los opresores, cuya justicia no representa a las mujeres del pueblo y no da ninguna garantías para detener las agresiones en contra de ellas. Y se concentraron allí para solidarizarse con las víctimas de sus familias, las cuales han sido blanco de feminicidios, violaciones, torturas y desapariciones en todo el país. El 19 de enero, resaltar que María Ángel Molina de Aguadas Caldas fue asesinada y que también la comunidad se alzó en voz en rechazo de la violencia en contra de la mujer. Resaltar igualmente la valentía de las mujeres de la alcaldía de Medellín, que fueron despedidas en plena pandemia, ya va a ser un año, y siguen aún en pie de lucha, luchando por sus reivindicaciones. No, es de resaltar además que en la huelga del Cerrejón, su lucha se logró gracias a la participación de las mujeres cercanas que tenían los obreros. Eso a nivel de Colombia. A nivel internacional, resaltar que el 30 de diciembre, por mayoría, el Senado de Argentina aprobó el aborto legal, seguro y gratuito, cambiando la ley de vigencia desde 1921. Lo que efectivamente es un avance en la lucha general del pueblo argentino y en particularmente un logro que el movimiento femenino ha logrado durante 15 años y se tuvieron firmes en la conquista. Además de eso, quisiera resaltar que el 25 de noviembre del año pasado se cumplieron 60 años del vil asesinato de Minerva Patricia y María Teresa Mirabal. O sea, resalto esta lucha porque fueron compañeras que se echaron encima la lucha y que fueron vilmente asesinadas por alzarse en contra del Estado. También destacar la participación de las mujeres en los partidos de India y en el Perú, en la revolución. Además de eso, quiero leer una consigna que las mujeres han tenido pues en sus carteles y que me parece muy apropiada para este tema. Y dice así: que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma,
nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Compañero, muchísimas gracias. De todas maneras me disculpo porque pues la pregunta la hice mal. Así la respuesta suya fue la correcta, pero la pregunta era situación actual de la lucha a nivel nacional e internacional. Sí, y de hecho, pues, además de las que destaca la compañera Janet, digamos que a nivel internacional también se han destacado mucho las mujeres en la lucha. Por ejemplo, en Birmania en este momento, las mujeres han sido protagonistas en la lucha contra la dictadura militar que se impuso. Se reúnen por miles a diario en marchas, representando a sindicatos de maestros que están en la huelga, a trabajadoras de la confección, del sector salud, bueno, gremios donde las mujeres son mayoría y hacen parte pues de la primera línea en los combates contra la dictadura que ha asesinado también a varias de ellas. En medio de todo esto es que estamos conmemorando el 8 de marzo, ¿no? Además, por ejemplo, en Polonia, donde antes cuando hacía parte del campo socialista, el aborto era permitido, era legal, y una vez se impuso el Estado clerical, pues otra vez echó para atrás eso. En Polonia las mujeres pues continúan protestando después de 6 meses contra la penalización efectivamente del aborto en medio de una fuerte represión policial. Entonces, fíjense que las mujeres en general se destacan o nos destacamos en la lucha en todo el mundo. Entonces, digamos que además de que se ha agudizado la situación y estamos en una situación de doble opresión y doble explotación, cuando decidimos alzar el puño, pues también lo hacemos, digamos que de manera muy revolucionaria e incluso con mucha más audacia, a veces con mucha más tenacidad, con mucha más entrega, con mucha más ira contra los explotadores y contra nuestros opresores. Eso es innegable y hay que destacarlo porque es magnífica la situación que se presenta. Si nos vamos a mirar los levantamientos que ha habido, no solamente lo de Birmania, lo de Polonia, lo de Argentina, si miramos el levantamiento en Chile, en Ecuador, en Haití, en Francia, la participación de las mujeres en las huelgas políticas ha sido gigantesca, incluso en lo que han llamado la primera línea, en los grupos de choque. Es decir, es una actuación realmente de vanguardia y eso le da a la lucha unas características especiales. Son las mujeres indudablemente las que le han impreso ese ritmo de continuidad a esas luchas que atraviesan todo el mundo por su misma situación, por su condición de doble opresión y de doble explotación. Cuando salen a la lucha, le imprimen esa rebeldía de la que hablaba Karen, esa furia y esa continuidad que se necesita para enterrar este sistema. Y eso es magnífico. Es tal vez de los asuntos más importantes que se presentan ahorita en la guerra popular en la India, donde una gran parte de las mujeres dirigentes del Ejército Popular de Liberación están al frente. Son las organizadoras de los combates, son las organizadoras del nuevo poder de los obreros y campesinos. Y eso es importantísimo y hay que destacarlo. Las mujeres están tomando en sus manos la mitad del cielo como les corresponde. Bien, compañeros, por esa ampliación pues de la lucha de la mujer, y valga la consigna pues, viva la mujer combativa y revolucionaria. Bienvenida, compañera María Elena. Usted nos va a contar entonces un poco sobre las posiciones del papel que está jugando la mujer.
Frente al tema anterior, yo solamente quería añadir que complementar pues a los compañeros José y Karen. Y pues antes que nada, pues un saludo muy fraternal a toda la audiencia, y a todos los trabajadores, porque sí, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Sí, aquí se escucha bien, compa. Bueno, bueno, entonces, bueno, no compañeros, lo primero, un agradecimiento a este programa de Vanguardia Obrera y el saludo pues especial a todas las mujeres que están escuchándonos y también a los trabajadores porque el problema de la mujer es un problema de la clase obrera, no solamente pues de las mujeres. Frente al tema anterior, solamente quería como añadir algo de que en la revolución nepalesa las mujeres también jugaron un papel protagónico en la época que iba por el buen camino de la revolución en Nepal. Sí, jugaron un papel protagónico y el partido de Nepal tuvo cuadros importantísimos. Entonces, porque se pasó pues esa parte pues a nivel internacional. Ya para lo del tema que tiene que ver con, lo primero hay que tener claro que el compañero José ahorita pues lo mencionaba, y es que estamos, o sea, en esta época, la era del imperialismo, que es la fase superior del capitalismo, es decir, es la antesala de la revolución, es cuando precisamente todos los males de la sociedad se agudizan. Lo hemos visto, todos los males. Y cuando hablamos todos los males de la sociedad, nos referimos a todos los males de esta sociedad capitalista. ¿Sí? Y uno de ellos es precisamente el problema de la mujer o la situación de la mujer, su situación de doble opresión. Una doble opresión que se manifiesta por un lado por parte del patrón, por parte de los capitalistas y por el otro lado por parte de los hombres e incluso de los hijos. Pero esta doble opresión sobre la mujer surge precisamente cuando la sociedad se divide en clases sociales. Por lo tanto, es un problema. El problema de la mujer tiene que ser un problema también de la clase obrera. Pero hay que analizar un fenómeno que se presenta. Es normal que frente a toda opresión por parte de los hombres, las mujeres tengamos que hacer resistencia y nos tengamos que organizar en comités de mujeres. Y hay movimientos de mujeres, hay movimientos, hay movimientos feministas, ¿sí? Porque frente a ese problema de la violencia, los feminicidios se han aumentado, como le decía la compañera Karen, las mujeres tenemos que resistir, como le ha tocado hacerlo también a los obreros que tienen que resistir frente al capital y se organizan en sindicatos. En este caso, frente al problema de la mujer, también nos organizamos. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando nos organizamos inicialmente para resistir frente a la opresión del hombre, nos organizamos, vemos el problema inicial como si el problema fuera entre hombres y mujeres. Y esto lo ha aprovechado, hábilmente lo ha aprovechado la burguesía. ¿Y qué ha hecho la burguesía? La burguesía se ha puesto al frente de esos movimientos a dirigir el movimiento de mujeres y lo dirige. Y obviamente a la burguesía no le conviene que nosotros veamos hombres y mujeres partes de una clase, veamos a la burguesía como el enemigo común. Entonces ahí es donde surge realmente el feminismo burgués y que esa ideología, el feminismo burgués que le sirve precisamente a la burguesía, han caído por incomprensión, por distintas razones, incluso algunos movimientos revolucionarios, donde ubican el problema mal ubicado. Es decir, nos dividen a los hombres, nos dividen a las mujeres de los hombres, cuando es un problema de la lucha de clases. Quiere decir que claro, nos organizamos, pero ahí muestra una deficiencia del movimiento obrero para dirigir bien por el cauce que es los comités de mujeres
y los movimientos de las mujeres. He explicado porque precisamente la doble opresión surge con esa división de las clases de la sociedad en clases sociales. Es decir, esa división y esa doble opresión sobre la mujer le sirve única y exclusivamente a la burguesía. Y esto hay que señalárselo. Sobre todo porque los compañeros y los trabajadores caen en el jueguito de oprimir a las compañeras, de oprimir a las mujeres. La burguesía, por lo tanto, ha desnaturalizado este origen, el origen de esta situación, que precisamente surge, como lo decía el compañero José ahora, surge de la apropiación de la propiedad privada, es decir, de que unos poquitos vivan del sudor de una gran mayoría. Esa es la lucha de clases. Entonces podemos decir que tenemos un enemigo común y que es un problema de clase, el problema de la mujer, y que el problema de la mujer y la situación de la mujer no podrá, o sea, no podremos liberarnos y emanciparnos si la clase obrera no se emancipa como clase. Esta es una tarea del movimiento obrero. Pero quiere decir que el problema no está. Claro, el problema es material y es real. Existe y se manifiesta como machismo, esa opresión de los hombres contra nosotras las mujeres. Y existe y como tal hay que atacarlo y como tal es un problema también y se convierte en un problema de los movimientos revolucionarios de tener esto en cuenta. Y los compañeros revolucionarios tienen que ser ejemplo, deben de ser ejemplo. Si interpretamos y conocemos bien este problema, deben de ser un ejemplo en el trato con las compañeras. Es decir, para los obreros, para los dirigentes sindicales, para los campesinos, para los desplazados, para los indígenas, se debe comprender que esta doble opresión que se ejerce, que sufren las mujeres y que los hombres juegan un papel en ese sentido, solo le sirve a la burguesía y que por lo tanto hay que corregir cualquier ademán, cualquier adjetivo calificativo que nos recuerden a las mujeres que ustedes son los opresores. Porque la clase obrera no se podrá emancipar si no luchamos hombres y mujeres. Pero el reconocer este problema hay que tratarlo. Hay que tratarlo y hay que contribuir a que las mujeres que nos organizamos como una forma de resistencia espontánea frente a esa opresión, contribuir a una dirección por el cauce de la transformación social y de la revolución, que es la única que nos emancipará a todas las mujeres. Por lo tanto, los hombres tienen aquí un papel que jugar y los obreros, los campesinos, un papel que jugar en el sentido de que cuando comprendamos esta situación a la que se está sometiendo, a la que nos someten a las esposas y a las hijas, a esta doble opresión, le estamos ayudando es a la burguesía. Y que eso le sirve es al sistema capitalista, al que sentimos allá en la fábrica, al que sentimos allá en el campo y al que sentimos allá en el movimiento indígena y en el movimiento de los desplazados. Entonces, el feminismo burgués no le sirve a la clase obrera, ni nos sirve a las mujeres que comprendemos que nuestra emancipación hace parte de la emancipación de la clase obrera y que como tal nos toca luchar entre hombres y mujeres contra una burguesía, contra unos poquitos que se apropian de todo lo que producimos. Eso hay que tenerlo claro. Y el llamado para los movimientos de mujeres, para las compañeras, que sé que hay compañeras, acá en Colombia hay muchas compañeras y a nivel internacional hay compañeras de movimientos femeninos, de movimientos de mujeres, que todavía creen que el problema son los hombres.
Sí, hay que transformar, hay que formarlos, hay que luchar por nuestras reivindicaciones, pero lo hacemos como clase, sabiendo que esa doble opresión de la cual somos víctimas nosotras todas las mujeres, no solamente en Colombia, sino en el mundo, solamente podremos salir de ella transformando esta sociedad y que los compañeros hombres entiendan, comprendan de una vez que no habrá movimiento que triunfe sin la participación decidida de todas las mujeres en Colombia y en el mundo. Ese es el llamado. Y vamos para allá. Y en Colombia las mujeres están participando en la preparación de un paro general indefinido, en todos los movimientos. Ya lo estamos haciendo. Y que esa actuación obedece a un análisis materialista de cómo surgió la doble opresión de la mujer. Surgió con la división de la sociedad en clases sociales y por lo tanto la tenemos que dejar atrás con la extinción de las clases sociales en la sociedad, de esa división de la sociedad en clases sociales. Compañeros, agradezco enormemente que me hayan invitado a este programa, que es una posibilidad de hacer llegar estas ideas no solamente a todas las mujeres del mundo, a todas las luchadoras, a todas las mujeres del pueblo, sino también a los hombres, que no olviden que cuando usted utiliza un adjetivo calificativo contra las mujeres, le está recordando que usted es un patrón, que usted es un jefe, y que esa opresión usted la vive en la fábrica, en el campo y en todos los ámbitos de la sociedad, y que eso solo le sirve a esta burguesía. Muchas gracias, compañeros. Bien, no, gracias a usted, compañera, por esa participación tan especial. Y a propósito, pues, de esto, voy a permitir leer unas frases de Mao. Dice, con el fin de construir una gran sociedad socialista, es de suma importancia movilizar a las grandes masas de mujeres para que se incorporen a las actividades productivas. En la producción, hombres y mujeres deben recibir igual salario por igual trabajo. Solo en el proceso de transformación socialista de la sociedad en su conjunto se podrá alcanzar una auténtica igualdad entre ambos sexos. Bienvenida, compañera Amparo. Sí, compañeros y compañeras, buenas noches, un fraternal y caluroso saludo. Y ahora que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, pues tengo para decirles que tenemos que tener en cuenta, antes que me diga cuál es el tema que voy a tratar, que este es un día de lucha, no es un día de fiesta, pero que las compañeras nos han mostrado el camino, las valerosas compañeras que lucharon en otro tiempo y que hoy siguen luchando. Muchas gracias por invitarme al programa Vanguardia Obrera y siga usted, compañero. Bien, compañera, es un honor para nosotros tener en este programa tenerla a usted y este puñado de mujeres que hoy nos acompañan. Y concretamente, pues, compañera Amparo, usted nos va a hablar del qué hacer, de las salidas para acabar, pues, o para enfrentar esa situación de opresión a la mujer. Sí, pues lo primero que tenemos que tener claro es que la opresión de la mujer tuvo su origen, al igual que el Estado, en el surgimiento de la propiedad privada. Pues con la propiedad privada se acaba el derecho materno que tenían las mujeres y fue la gran derrota del sexo femenino en todo el mundo. El hombre
también empuñó las riendas de la casa, la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria de los hombres y convertida también en un simple instrumento de reproducción, como lo dice Engels. Compañeros, ahora que estoy haciendo esta intervención, en el momento en que me quieran hacer alguna pregunta o que quieran intervenir, bien puedan. Entonces, sabemos ya, y la primera idea clave es que la opresión de la mujer tuvo su origen con la propiedad privada. Entonces, ¿por qué tenemos que luchar nosotras las mujeres y del lado de los hombres por acabar la propiedad privada? Lo segundo, en cada formación económica social, la condición de la mujer se sustenta en las relaciones de la propiedad, en la forma de propiedad que se ejercen sobre los medios de producción, o sea, en el esclavismo, en el feudalismo y también ahora en el capitalismo. La situación de la mujer ha sido de opresión y no va a cambiar mientras que no transformemos esta sociedad, mientras que no nos unamos para luchar, para cambiar esta sociedad capitalista. La situación de nosotras las mujeres va a seguir siendo de opresión y de doble opresión. Lo otro, compañeros y compañeras, y sobre todo a mis compañeras mujeres, el capitalismo, la sociedad burguesa basada en la propiedad privada, no da a la mujer la emancipación, sino únicamente la igualdad formal y jurídica. Y esto es algo grave, compañeras, porque nosotras creemos, incluso los hombres dicen que tenemos ya una igualdad con los hombres, y los hombres también nos discuten eso, pero sabemos que es una igualdad formal, pero no real. Y miremos un caso, un ejemplo. Cuando vamos a trabajar a una fábrica, muchas veces, y se dice que a trabajo igual, salario igual, pero los patrones se encargan de que esa relación no se dé, compañeras, porque dicen las mujeres, y es real, las mujeres muchas veces somos más necesitadas que los hombres porque tenemos la carga, por así decirlo, de nuestros hijos, somos mujeres, cabezas de hogar, entonces nos vemos abocadas a que tenemos que trabajar, así nos paguen un salario inferior. O sea, ahí es cuando decimos que tenemos una igualdad formal jurídica, pero no es real. Incluso mujeres que han estudiado y que se han capacitado, tienen igual capacidad que un hombre, y sin embargo las discriminan en el salario. Las mujeres, o sea, es una igualdad formal, jurídica, pero no real. Por eso tenemos que seguir luchando, compañeras, porque nosotros no podemos basarnos en las normas que saca la misma burguesía, que saca el mismo Estado, que simplemente se burlan, por así decirlo, de nosotras las mujeres, porque no va a haber igualdad en este sistema capitalista. Nosotros tenemos que luchar por cambiar esta sociedad que nos oprime, nos maltrata, nos margina y nos humilla. Lo que sí logra es crear condiciones para que con el triunfo del movimiento obrero, con el socialismo, las mujeres conquisten su emancipación. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando los hombres se volvieron, eran los dadores, los que llevaban todo a sus casas, entonces nosotras simplemente nos convertimos en amas de casa y estábamos solamente esperando a nuestros esposos, a nuestros maridos. Entonces nosotras solamente éramos amas de casa, que el trabajo en la casa es un trabajo embrutecedor, compañeras. Nosotras por eso tenemos que educarnos, pero cuando ya ni siquiera el esposo, compañero o marido, como le queramos llamar, se vio tan empobrecido por los mismos salarios de hambre y de miseria que el capitalismo los ha llevado, nos lanzaron a las mujeres a las fábricas a trabajar. Y ahí fue cuando el obrero y la obrera se vieron de igual a igual en condiciones de ¿qué? De clase, porque somos una misma clase, tanto hombres
como mujeres. Por eso decimos que tenemos que luchar hombro a hombro, y ahí fue cuando la burguesía perdió, porque nosotros sí logramos eso, saber que podemos luchar con los hombres y que podemos transformar la sociedad, y que solo el socialismo puede emancipar a las mujeres. En el momento en que nos llevaron a la producción, en ese mismo momento, la mayoría que se convierten las mujeres en obreras nos convierten en iguales con nuestros compañeros obreros en la fábrica, con el obrero, con nuestro compañero. En esto, compañeros, sí quiero ser clara, porque ahora con los movimientos feministas, las mujeres creen que solamente luchando las mujeres solas y los hombres solos podemos conquistar y hacer grandes transformaciones. No es así, nos necesitamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos une es la clase, no nos pueden dividir los sexos, compañeros. Nosotros nos unen unas mismas clases y nos dividen unos mismos enemigos. Nosotros tenemos que aprender a conocer que tenemos unos enemigos comunes y que también nosotros pertenecemos a una clase, y nuestros compañeros hombres, así muchas veces no tengan la conciencia y no nos ayuden en un momento dado, ellos también son explotados por el sistema capitalista. Por eso solo del lado de los hombres podemos lograr una verdadera emancipación, transformando esta sociedad. En todas las luchas de las clases oprimidas, las mujeres han participado decididamente, porque, como lo decía Carlos Marx, cualquiera que conozca algo de historia sabe que los grandes cambios sociales son imposibles sin el fermento femenino. Por consiguiente, el triunfo de la revolución proletaria es inconcebible sin la participación de la mujer. Ustedes se imaginan, compañeras, sobre todo ustedes, solo los hombres luchando y participando en una huelga. No puede ser así, compañeras, no va a haber ningún triunfo, porque miren, las grandes huelgas, así sean las mujeres las que están en la casa, son las que están participando activamente, llevando el alimento a sus esposos, llevando la propaganda. Si el hombre esté dentro de la fábrica, nosotros hemos jugado un papel importantísimo dentro de los grandes movimientos que se han librado en todas las partes del mundo. Ninguna mujer ha sido inferior a las luchas. Las trabajadoras de la salud, las mujeres de los porteros, desde el lugar donde nos hayan colocado, hemos jugado papeles importantísimos, y por eso el llamado, compañeras, es a que nos eduquemos, a que salgamos de las cuatro paredes, a que nos organicemos en comités, y muchas veces cuando nosotros hacemos este tipo de charlas y entonces las mujeres que nos escuchan dicen, pero ¿cómo? ¿Y a dónde tengo que ir? Busquemos la forma a través de estos medios, pero no nos quedemos solas. Incluso ahora, como lo decía la compañera Karen, en la pandemia ha habido muchos feminicidios, muchos acosos, embarazos no deseados, y nuestras mujeres han estado completamente solas. Es el momento en que nos unamos como mujeres, como comités, para organizarnos, para luchar, no contra los hombres, contra el enemigo común que tenemos, y que es este sistema capitalista. De todo lo anterior se deduce, compañeras y compañeros, que debemos prestar atención especial y preferencial a atraer a las mujeres proletarias, no a la mujer trabajadora, no a la mujer, no a determinadas mujeres, porque proletario en el prole de todas las mujeres, porque todas las mujeres somos oprimidas. No podemos discriminar, entonces podemos a las mujeres campesinas, a la mujer ama de casa, a la desplazada, a la mujer que no tiene salario, a la mujer vendedora ambulante, a la recicladora, a todas, a las profesoras, a las jubiladas, todas, porque la unión, a todas, porque la unión hará la fuerza nos hará fuertes y nos hará libres si luchamos, compañeras. Entonces tenemos, compañeras,
que seguir luchando, tenemos que luchar para que participen hombro a hombro con los compañeros en todas las luchas del movimiento obrero. Tenemos que prestar una atención muy especial y es tener en cuenta la situación especial de la mujer, sus reivindicaciones, su falta de igualdad real, que es lo que yo les decía ahora, no formal, no la que nos proponen, que fue que nos sacaron una ley cuando la ley no sirve para nada y como decía el compañero José, es letra muerta. Nosotros tenemos que organizarnos y organizarnos en comités y eso es urgente. O sea, debemos encargarnos de educar a nuestras mujeres, compañeras, y por lo tanto es obligación del elemento consciente de los hombres, o sea, de nosotros los que queremos llevar esa conciencia a todas las mujeres y también a los hombres, para que nos ayuden a que nosotros tengamos que, no solo con los trabajos en el hogar, en la casa, sino para que nos eduquemos, para que nos ayuden a que salgamos a la lucha, a la pelea, porque tenemos es que transformar esta situación. O sea, nosotros tenemos igualmente que seguir luchando y luchar de todas las formas posibles. Como le decía la compañera María Elena, tenemos que preparar ese paro indefinido, ese paro donde nosotras tenemos que jugar ese papel importante, decisivo, sin miedo, sin temor, organizándonos, luchando. Asimismo debemos luchar contra todas las ideas y las prácticas de menosprecio a nuestras compañeras, a todas nuestras compañeras, cuando dicen, no, es que esa sí que es alegona, esa sí que molesta, es que esa no sirve para ocupar un cargo directivo, es que no, nuestras compañeras, las mujeres, cuando se meten a una lucha, compañeras, son más abnegadas, son más dedicadas, son más decididas, son más valientes. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años de opresión encima, porque la mujer es doblemente explotada, doblemente oprimida, y eso lo explico así, doblemente explotada, porque me voy para la fábrica, para el sitio de trabajo y allá trabajo 8 horas y me oprime el patrón y me molesta todo el día y porque usted sacó un permiso y porque usted se fue para la reunión de su hijo y porque usted la licencia de maternidad y porque el aborto y porque entonces y vengo a la casa a seguir con las labores esclavizantes del hogar, doblemente explotada. Acabo de terminar la jornada en mi sitio de trabajo y vengo a seguir con las labores del hogar. Y toda nuestra posición con respecto a la situación de la mujer y a su emancipación, la resumo, compañeros, y me permito leer la palabra de Augusto Weber, que la mujer y el trabajador tienen en común su condición de oprimidos. La emancipación de las mujeres forma parte de la liberación del proletariado. O sea, compañeras, llenémonos de ánimo, de valor, para que juntas luchemos y transformemos esta sociedad, porque nos espera un mundo por ganar y tenemos que quitarnos estas cadenas. Y muchas gracias, compañeros, y que viva la mujer combativa y revolucionaria. Muchas gracias. Pues esa intervención magnífica. Ahorita pues no sé si alguna de las compañeras presentes tienen algo más que decir, o el compañero. Bueno, entonces a continuación la compañera Karen... Está hablando la compañera María Elena. Perdón, compañeros, ¿me escuchan? Bueno, frente a lo que planteaba la compañera Amparo, que es muy importante, pues, sobre todo resaltar que precisamente en una sociedad capitalista dividida en dos clases, principalmente, no las únicas, proletariado y burguesía, solamente tenemos dos opciones: o acogemos la teoría burguesa, la posición de la burguesía, o acogemos la posición del proletariado y la teoría del proletariado. Y el proletariado tiene un acervo marxista, un cúmulo de teoría y de experiencias que nos ubican muy bien y nos educan a las mujeres para jugar el papel de vanguardia que debemos jugar.
yo resalto, es cierto que las mujeres nos tenemos que organizar en comités de mujeres, en todas las formas en que nos organizamos para resistir frente a todo tipo de opresión, ¿cierto? Pero sobre todo quiero hacer énfasis y el llamado a que las mujeres tenemos que ser partícipes y protagonistas de la lucha por la construcción del Partido del Proletariado, sin un partido realmente que dirija una revolución social y política, que es la única que podrá destruir una sociedad burguesa y construir una sociedad de verdad donde las mujeres tengamos un lugar en la realidad y en la práctica y no solamente en lo jurídico y en lo demagógico como nos lo hacen ver en este estado burgués, en este estado colombiano burgués. Nos toca jugar ese papel en la lucha por la construcción de esa organización de vanguardia, porque sin esa organización de vanguardia será imposible dirigir una revolución, porque de hecho en todas las luchas ya las mujeres estamos participando, en todas, pero sí quería hacer énfasis, compañeros y compañera Amparo, frente a lo que usted planteaba, hacer énfasis en que hay una teoría y que toca estudiarla, ¿sí? Una teoría marxista, y que tenemos un papel que jugar en la lucha por la construcción de ese partido, para poder dirigir, para poder destruir esta sociedad burguesa que no nos sirve a ninguna de las mujeres, ni le sirve tampoco a los hombres. Pero nuestra emancipación está ahí, está dependiendo de eso, de construir esa organización de vanguardia. Eso era lo que quería decir, compañeros, y de pronto pues mencionar de pronto algunos textos que por lo menos Carlos Marx, además de la frase pues que les dio la compañera Amparo de beber, también Carlos Marx y Lenin escribió un libro que se llama Sobre la emancipación de la mujer y que tiene polémicas riquísimas ahí entre los marxistas, porque ha sido un problema no solamente del proletariado, pues del movimiento revolucionario, sino también, no solamente de los movimientos revolucionarios de los distintos países, sino también de las internacionales comunistas. Porque el problema de la mujer, o sea, no podremos hacer una revolución si no tenemos claro el papel que juega la mujer y la posición que tiene la mujer, la situación actual en esta sociedad capitalista de doble opresión. Solo quería decir eso. Y de pronto si pueden ahí algunos textos para que los compañeros, yo sé que aquí hay compañeros trabajadores, dirigentes sindicales que nos están acompañando en esta audiencia y a esos dirigentes sindicales que ayuden, que no se le pongan como talanquera a las mujeres, que hay que promoverlas, por el contrario, hay que contribuir y promoverlas a ser unas buenas dirigentes, porque tenemos todo para hacerlo. Era eso, compañeros. Listo, compañeros, muchas gracias. A usted, compañera, muy amable. A propósito de los comentarios que ha habido, muy nutridos, por cierto, en el chat, hay uno que vale la pena, es una pregunta, dicen que si consideran que existe un sistema patriarcal. No, los sistemas considerados desde el punto de vista económico-social, es decir, de la teoría marxista del materialismo histórico, existen sistemas económicos sociales. El patriarcado corresponde a uno de esos estadios económicos sociales y persisten ideas de ellas a través pues de las distintas sociedades de clase, pero no podemos decir que en la actualidad exista un sistema patriarcal. Existe la democracia burguesa, que le da democracia burguesa a las mujeres burguesas, y dictadura para los trabajadores, para los hombres y mujeres trabajadores. A pesar de que se conserven ideas machistas e ideas viejas, pues
ciertas ideas patriarcales, pero como sistema patriarcal no corresponde más a la sociedad, al sistema económico social feudal. Bien, compañero, por la aclaración. ¿Alguna otra compañera tiene algo que...? Sí, gracias, Bueno. compañero. Compañero, Sí, compañera. entonces si me permite, como para terminar, queremos marchar al lado de hombres vivos, pero no por fragilidad, ni por incapacidad, ni por cobardía, sino porque nos necesitamos los dos para construir precisamente este mundo mejor. Muchas gracias, compañeros, era todo. Gracias a usted, compañera Amparo, esa frase es muy importante. Por aquí me solicitan leer un poema que llegó al programa. Pues voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para cerrar. Entonces dice, la rebeldía se hace mujer. Oh mujer obrera y proletaria, campesina y ama de casa, siempre te quiero aguerrida, mas nunca sumisa. Doblemente explotada, has de ser doblemente revolucionaria. En tus fuerzas nos apoyamos para construir un mundo nuevo con vuestras manos. El futuro y la revolución han de ser contigo, o no se transformará nada, ni adelante ni atrás, siempre al lado del hombre, ese es tu verdadero lugar. Nos has de enseñar en qué fallamos. Eres nuestro complemento natural, para que avancemos juntos de la mano. Nunca dudes en dar tu opinión, y la crítica si es necesario cuando veas que el camino al comunismo nos hemos desviado. No eres objeto ni mercancía como el capitalismo os ha objetivado. Eres vida, eres fuego, tu esencia es más que un cuerpo esbelto. Con tu esfuerzo diario nos motivas y eres ejemplo de seguir luchando por la causa proletaria, por el campesinado, por el sin pan y el ignorado. Que tiemble la burguesía cuando hombres y mujeres unidos desaten su furia contra este sistema machista. Que nadie lo dude, pues lo haremos trizas. Y quisiera, compañeros, antes de despedirme de este programa, no sin antes pues agradecerles la invitación, comentarles que hace alrededor de 2 horas se está rodando en redes una información que me parece importante que sepamos y que resaltemos. En Madrid prohibieron las manifestaciones para este 8 de marzo. Entonces, entre más nos prohíban y entre más nos arrinconen, más duro nos vamos a parar. Y pues vamos a las calles el 8 de marzo. Así será, indudablemente. Que sea así en Colombia y en el mundo. Bueno, ¿alguna otra compañera que quiera pues algunas palabras de despedida? Como las compañeras no se atreven, me atrevo yo Bueno, a decirles que es un honor. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes en este programa. Me alegra el corazón y me conmueve su sabiduría, sus palabras, su entereza para decir toda la verdad en la forma que lo han hecho. Me siento orgulloso de haber compartido con ustedes este programa y les agradezco enormemente su presencia. Muchas gracias, compañeras. A ustedes, sí, gracias. Y antes pues de despedir el programa, si bien es cierto, la compañera María Elena tocó al final pues la necesidad del partido, recordemos que dentro del programa Vanguardia Obrera venimos precisamente en esa campaña de construcción del partido y que es imprescindible la participación de la mujer revolucionaria en la construcción de ese partido comunista revolucionario que dirija a las masas por la transformación de este sistema capitalista imperialista. Entonces, que quede eso en la retina de todos, de la clase obrera, y
porque recordemos, sin partido no habrá revolución. Y así entonces damos por terminado el programa, y de todas maneras, pues en lo personal, también decirle a las compañeras de que me siento muy orgulloso. Mis poros se hinchan de felicidad, de emoción, el haber podido compartir con ustedes este programa que espero para la clase obrera, para las mujeres, sea de gran importancia para seguir adelante en esa lucha por la emancipación de la mujer como parte de la emancipación de la clase obrera. Entonces los esperamos para el próximo programa y agradecemos pues a la audiencia los comentarios, las sugerencias que hayan expuesto y bueno, pues muchas gracias, compañero, compañeras, muchas gracias a ustedes. Viva el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, viva la mujer combativa y revolucionaria, y muchas gracias a todos pues los que estuvimos aquí, compañera Amparo, compañera María Elena, compañera Janet, José, y aquí a nuestro compañero conductor del programa. Muchas gracias, compañeras, hasta luego. Muchas gracias, compañeros, a ustedes. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Muchas gracias. Y Hasta luego, muchas gracias. Y por la participación.